Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast, hoy a un nuevo episodio en el cual le traemos un contenido súper exclusivo a petición desde hace mucho tiempo por cada uno de ustedes. En el día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero Jason. Jason, ¿cómo tú estás, hermano? Alberto, ¿todo bien? Excelentemente bien. Y también queremos darle, sobre todo, Jason, las gracias a nuestros patrocinadores, a Guzmán García Hijos, a Blas Auto. Sí, a Blas Auto y al doctor Vladimir Caraballo, mi cardiólogo. Excelente. Esas son la gente que, aparte de ustedes, hacen de que este podcast pueda llegar a cada uno de ustedes cada semana. Recuérdense de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Republic Podcast, seguirnos en Instagram, Republic Podcast RD, seguirnos en las plataformas como Spotify y Apple Podcast. Señores, miren, por hace meses a nosotros siempre decimos que nos escriban y que nos digan qué temas les gustaría que nosotros tratemos. Y hay un tema que desde el año pasado nos han escrito insistentemente que hablemos de ese tema. Nosotros, con el fin de siempre llevarle un contenido responsable, con información veraz y que pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes, siempre tratamos de buscar los profesionales que estén capacitados y adecuados para hablar de ese tema. El tema es del fideicomiso. Hasta que por fin se acabó la espera, en el capítulo de hoy vamos a tratar el famoso fideicomiso. Antes de yo darle paso a la invitada de hoy, quiero hacer una pequeña reseña de ella. Así es. Ella es una persona que tiene más de 15 años en el sector de banca, más de 25 años en el sector laboral, con maestrías, especialidades, certificaciones y demás, y actualmente funge como una alta directiva en una entidad bancaria. Yo no seré el que dará esos pormenores y esos detalles, sino que ella misma va a ser la que termine de presentarse. Vamos a darle un fuerte aplauso y un bienvenido a Ana Adela de la Cruz, que nos acompaña a nosotros aquí en la cabina a hablar sobre fideicomiso. Bienvenida. ¿Cómo te sientes, Ana? Muchas gracias por esta bienvenida. No, nosotros estamos... Gracias. No, aquí bienvenida, gracias por venir a Republic todos aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Sí. Ana, primero, cuéntanos de ti. ¿Cómo empiezan tus primeros pasos profesionales en lo que es el sector de la banca principalmente? Hace mucho tiempo. Me imagino. Yo inicio trabajando muchos años ya. Ay, wow. Muchos, sí. Wow. Muchos. No saquen cálculo. No, por favor, no. Por favor. Cero cálculo. Ok. Pero sí, en un momento determinado se me presenta la oportunidad y viene un nuevo negocio, una filial del banco que es la fiduciaria. Ok. Y paso de trabajar en banco de reservas a trabajar para la fiduciaria reservas. ¿Cuándo nace esa figura aquí en República Dominicana de la fiduciaria? ¿Cuándo se introduce de manera así como que formal? Para hablar de fiduciaria en el país tenemos que hablar de la ley 189.11, que es la que crea la figura del fideicomiso. Y el manejo de fideicomiso trae consigo las fiduciarias. Okay. Vamos a decir que son creados al mismo tiempo, porque si hay fideicomiso, para poderlo llevar a cabo, tienen que ser a través de una fiduciaria. Excelente. Y viene aprobada esa ley en el año 2011, por eso es 189.11. Okay. Se aprueba en el año 2011 y ahí es donde nace la figura en el país. Nosotros tenemos, vamos a decir que relativamente poco tiempo con la figura de fideicomiso, porque países, vamos a decir que muy similares a nosotros, como pueden ser Costa Rica, México, Panamá, que son países cercanos, Colombia, ya tienen más de 30 años manejando la figura del fideicomiso. Sí, tengo entendido de que al momento de aquí implementarse la legislación actual que rige lo que es el fideicomiso, que vamos a hablar ahora de qué es un fideicomiso, se tomaron ciertos parámetros y se observaron los comportamientos y las regulaciones de esos países, no con el fin de copiar y pegar, porque eso también es una mala interpretación que ha habido de muchas legislaciones. No necesariamente una legislación que funcione en Colombia vaya a funcionar en la República Dominicana, porque son idiosincrasia y cultura distinta, pero sí, claro que sí, lo que es la figura técnica como tal para el funcionamiento y la implementación de la ley. ¿Qué es un fideicomiso?
para entender lo que es una fiduciaria y todos los actores que están dentro de la misma legislación. Un fideicomiso, la ley te lo puede definir como un acuerdo entre las partes. Es un documento que se firma bajo un acuerdo entre varios actores, vamos a decirlo con unas palabras llanas, para conseguir un fin en específico. Okay. El fideicomiso nace de un contrato. Es de donde nace el fideicomiso, y la ley establece vamos a decir que unas normas, unos parámetros para la figura del fideicomiso. Ok. ¿Cuáles son los actores principales en esta legislación? O sea, ¿quién es la fiduciaria? ¿Qué es el fideicomitente? ¿Quién es el fideicomitente? O sea, ¿cuáles son esos actores y cuál es el rol que juega cada uno? Los actores principales son el fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, okay, y la fiduciaria, podemos decir. El fideicomitente es quien crea el fideicomiso, es el que se acerca a una fiduciaria y solicita la figura de un fideicomiso para un desarrollo inmobiliario, por decirte algo, porque es el más conocido en el país. Sí. Pero igual puede ser para administrar unos flujos que tenga de un negocio, para garantía, para inversión. Hay diferentes tipos de fideicomisos, pero me imagino que después vamos a hablar de eso. Pero el fideicomitente es la parte, una de las partes iniciales, el fideicomitente. El fideicomisario es el beneficiario, el que recibe el fruto o la ganancia, los beneficios de ese fideicomiso. Y está la fiduciaria, que es la administradora del fideicomiso como tal. Okay. Entonces, vimos que esa parte de lo que es fideicomiso, pero ¿cuáles son los tipos de fideicomiso que existen? Porque mucha gente ve solamente el fideicomiso de construcción, exacto, en el cual tiene su figura, pero ¿cuáles son los tipos de fideicomisos que existen bajo la ley y que manejan las fiduciarias coloquialmente, o sea, en otro sentido que no tiene nada que ver con la construcción? En nuestro país el fideicomiso nace, como ustedes conocen, por el fideicomiso inmobiliario, sobre todo por el inmobiliario de bajo costo. Ajá. Y es son los fideicomisos que más se han popularizado en el país. Podemos hablar de que un alto porcentaje, casi un 90 o un 80%, depende del tiempo en el que estemos, pero en este momento es por encima de un 80%, son fideicomisos inmobiliarios. Okay. Y de esos, la gran mayoría son inmobiliarios de bajo costo. Pero dentro de los fideicomisos también tenemos los fideicomisos sucesorales, que son muy populares en otros países. Ok, explica un poquito qué es un fideicomiso sucesoral para que la gente entienda. Un fideicomiso sucesoral es donde tú dejas a través de un fideicomiso, que es la administración de esos bienes y la disposición para esos bienes en el momento que la persona fallezca. Okay. Se deja eso administrado a través de una fiduciaria. Ok, eso vamos a decir algo que va a diferencia, como si fuera un tipo de testamento, ¿verdad? A diferencia del testamento, que la gente hacía un escrito y todo eso, va a la figura del fideicomiso y establece el fideicomitente, que va a tener un fiduciario, o sea, una persona que va a ser el beneficiario de, y lo deja expreso explícitamente de que es fulana de tal o fulano de tal. Pero hay que respetar la legítima hereditaria. Sí, eso es muy importante. Eso hay que respetarlo. Dentro, que no se vea afectado. En el país no se puede ver afectada la legítima hereditaria. Y se podrían, en ese caso, personas que por ejemplo, que respetando la legítima hereditaria, por ejemplo, se cumple tal cual la ley de que yo quiero dejar al hijo mío tal porcentaje, tal cual como dice la ley, se puede llevar bajo eso un fideicomiso. O sea, sí, todo eso. Y que diga, claro. Yo he visto muchos casos que dicen, no se le puede entregar hasta los 18 años de edad este fideicomiso, o tienes algunas reglamentaciones para que se le dé. ¿Es correcto? Se puede. Eso se puede hacer. Okay. Dentro de respetar la legítima hereditaria, esas cosas se pueden hacer. Ok. ¿Y qué tipo de fideicomisos también, aparte de ese sucesoral? Hay fideicomisos de administración que pueden administrarte unos flujos. Tú puedes tener una garantía, un préstamo, por así decirlo, que se pague con unos flujos que tú tengas de un negocio, por decirte algo. Y es un fideicomiso de flujo futuro. Eso te iba a preguntar. Fuera del sector inmobiliario, ¿cuáles son los otros fideicomisos que suelen verse comúnmente aquí en República Dominicana? Fuera de lo que es el sector construcción.
hay un fideicomiso que se ve aquí, se ha hecho mucho, que es como te digo, el fideicomiso de flujo. Está el fideicomiso de administración. Ok. Por decir algo, como ustedes son muy enfocados al sector inmobiliario, tú tienes una plaza comercial y tú no quieres administrar la plaza comercial. Tú creas un fideicomiso para la administración de esa plaza. Oye, yo no sabía Mira, eso. yo no sabía. Y a través de ese fideicomiso se administra la plaza y simplemente tú dispones lo que tú vas a hacer con los flujos que tú recibas, con los beneficios que tú quieres hacer con eso. Exacto, como te dijo, un flujo futuro. O sea, ahí mismo. Y ese es de administración, porque puede tener toda la administración de la plaza como tal. El alquiler de los locales, cobrarlo, alquilarlo, dónde disponerte el dinero, el manejo de los clientes, el mantenimiento de la plaza, todo eso se puede hacer a través de un Atención. Tú sabes que a mí me surge una pregunta y a muchas personas también. ¿Existen algún tipo de beneficios o incentivos fiscales para la figura del fideicomiso en República Dominicana? La ley establece algún tipo de beneficio, vamos a llamarlo así, que es que el impuesto, por ejemplo, de los sobrebeneficios, que es el impuesto que existe en el fideicomiso, es un 10% sobre los beneficios. Hasta ahora. Hasta el momento del 2024 que estamos hablando. Sí, hasta ahora. O sea, hasta ahora. Tú sabes que... Pero perdón que te interrumpa. No, tranquila. El enfoque más bien del fideicomiso no es por los beneficios fiscales que tenga. Es por la seguridad jurídica. Sí, es más bien por otras cosas. Porque cuando lo planteamos así, pareciera como que queremos hacer un fideicomiso para solamente por los beneficios fiscales. Y realmente eso no son las mayores fuerzas que puede tener la figura como tal. ¿Cuáles son, entonces? La seguridad que te da. Veo que muchas personas cuando le hablan de fideicomiso como que respiran de una vez. Cambian su temple y todo. El saber que tú tienes un tercero, vamos a decirlo así, un tercero que también está interviniendo en la administración de eso, te da mucho peso también. Te da una seguridad extra. ¿Quién regula los fideicomisos aquí? Perdón. ¿Quién regula las fiduciarias aquí? Esa es la pregunta. Dentro de mi presentación, tú decías que tengo mucho tiempo en la banca. Ya yo dije que trabajo en las fiduciarias que somos bancarizadas. Ok. Tenemos la supervisión de la Superintendencia de Banco. Excelente. Excelente. Es una pregunta que es bueno saberla, sí, claro. Todas las fiduciarias bancarizadas están bajo la sombrilla de la Superintendencia de Banco. Sí, es bueno saberlo. Sí. Y te lo digo porque, por ejemplo, en el sector inmobiliario se da mucho, te lo digo, y más con todos los temas de las estafas, de constructoras, de que cuando una gente tú le hablas de fideicomiso, respira. De una vez se siente un poco más tranquila, se siente confiada en el negocio. Sí, con confianza. O sea, y las personas tienen que entender, principalmente los inversionistas extranjeros, que así como funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy común el tema del fideicomiso, aquí también hay una supervisión rigurosa del mismo, que hasta el momento no solo el sector privado ha optado por el tema del fideicomiso, porque yo he visto, de hecho, proyectos del gobierno actual hacer gestión a través de fideicomiso. De proyectos de instituciones bajo el fideicomiso. O sea que el alcance va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como tal, que es donde mayormente las personas conocen. Que de hecho, solamente se está dando el tema del fideicomiso para temas de vivienda bajo costo. El proyecto turístico también está bajo fideicomiso. También y vivienda de alto costo. También, y viviendas de alto costo. Y en estos tipos de viviendas te agrega un valor extra, digo yo, porque también tienes la depuración de la fiduciaria. La fiduciaria está obligada a depurarte también, aparte de que la constructora tiene que depurar a todos los que sean adquirientes en el proyecto, también la fiduciaria lo debe depurar. Entonces te da un doble, vamos a decir así, una doble validación que para el constructor también es una ventaja, porque no va a tener riesgo de lavado de activos dentro de su negocio. Ok. Ardela, tú sabes que en mi experiencia yo he tenido experiencia de vendiendo proyectos de fideicomiso. Tú sabes que hay muchos mitos y realidades que queremos ir derrumbando sobre los proyectos de fideicomiso inmobiliarios. Por lo general,
muchas personas, asesores, se desesperan con el tema de los pagos del fideicomiso. Ya yo le vendí al cliente, ¿por qué duran tanto? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Yo creo que tú le expliques a la y gente. el desarrollador le dice, pero es que con un fideicomiso. Exacto. Yo creo que tú le expliques a la gente. Primero, el fideicomiso, ¿cómo se cree el fideicomiso inmobiliario? Vamos por esa primera pregunta. Y lo segundo, ¿hasta qué tiempo se paga? Se tiene que lograr lo que es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto Así de es. equilibrio? Explícale a la gente eso desmenuzado. Lo primero es que el proceso de fideicomiso nace con un contrato. Para hacer este contrato, el desarrollador tiene que mostrar a la fiduciaria todo, presupuesto, el terreno donde lo va a desarrollar el fideicomiso, cómo va a ser, qué es lo que él quiere hacer, lo que va a construir, Título. el título, por eso decía el terreno, y la ley establece incluso todos los requisitos para la constitución de ese fideicomiso. Ese fideicomiso se constituye, se registra como si fuera una empresa. Cada fideicomiso es una empresa. Sí, tiene uso de RNC. Tiene un RNC. El fideicomiso se registra tanto en la Cámara de Comercio como tiene un registro mercantil y tiene su registro de RNC. Ok, perfecto. Luego de registrado es que el fideicomiso puede comenzar a operar. Ok, y entonces ahí se puede promover el proyecto y todo lo demás. Ahí se puede promover el proyecto, hacer los contratos de promesa de venta, iniciar el proceso de ventas del fideicomiso. Ahora, hay unas condiciones, ese dinero de venta tiene que ir entrando al fideicomiso. Solamente. Los iniciales al fideicomiso. Y hay unas condiciones para el uso de ese dinero, que es a lo que se le llama punto de equilibrio. Exacto, ahí es que yo quiero llegar. Esas condiciones te dicen, ok, ya el proyecto está apto y podemos decir que el proyecto puede empezar a utilizar los fondos del fideicomiso. ¿Esto qué significa? Que las condiciones del punto de equilibrio se establecen para tener unas condiciones mínimas que me garantice que el proyecto puede ejecutarse y terminarse. Ok. ¿Cuáles son estas condiciones mínimas? Generalmente que el título esté transferido a nombre del fideicomiso, porque ya nadie me va a decir que ese título se va a embargar, ni que de otra gente, ni nada por el estilo. Lo primero para construir es un título. Si ese título no está asegurado, tú después no vas a poder tener, por decir así, unos apartamentos asegurados o una propiedad asegurada. Si ese título está normal y podemos proceder con él, pues ya con ese título, sobre ese título se puede, generalmente esa es una de las condiciones, que el título esté a nombre del fideicomiso. Otras condiciones pueden ser haber cumplido con una cierta cantidad de ventas y que se hayan depositado iniciales, que es lo que me dice que es una venta cierta. Exacto. Y otra de las condiciones que generalmente se ponen es asegurar los fondos para hacer la obra, para completar la obra. Y el tema de los permisos, que también es un tema importante. Si por algo no te dan los permisos de esa obra y no se puede desarrollar, pues cualquiera de estas condiciones que no se dé, lo que se hace es que simplemente, mira, el negocio no se puede dar y a quien aportó su dinero, que compró inicialmente, se le devuelve su dinero. Que yo viví esa experiencia. Yo tuve un proyecto en Punta Cana que una constructora que hizo algo no muy legal, que digamos. Una parte del proyecto fue sin fideicomiso, otra parte sí. Y mis clientes compraron el fideicomiso, no se dio. Vamos a decir, la inmobiliaria o la constructora se desapareció, pero mi cliente le devolvieron porque entró bajo la fiduciaria universal y le devolvieron su dinero. Porque el dinero estaba en la fiducia. Entonces, ahí no hubo tema, pero las personas que sí quedaron fuera del fideicomiso estaban desprotegidas y no hubo... O sea, la persecución ya es civil ya, pero por eso mucha gente quiere entrar en parte de fideicomiso. Entonces, ahí yo quería explicarle que muchas veces en el proceso de fideicomiso inmobiliario, que yo he vivido eso, la gente se desespera porque cuando firma su contrato dura un tiempo para que le den su credencial, que es la vinculación. O sea, la vinculación, yo creo que la gente le explique qué tiempo tarda eso, si tiene conocimiento, porque la gente a veces dura hasta un mes, más de un mes para entregarle esa tarjetita. Es que depende de la fiduciaria. Puede ser que la fiduciaria no tenga la tarjeta hecha, que tengan que mandarla a hacer. Esto tiene una numeración que hay que crearlo también, un sistema para poder llevar el control. Depende mucho de la fiduciaria. Ok, y a veces, perdón que te interrumpa, a veces la persona firma un contrato, pero
la misma constructora no lo lleva de una vez a la Exacto. fiduciaria. Entonces la fiduciaria no tiene el contrato desde el primer día. Y lo que la gente ve como un mes, a lo mejor para la fiduciaria son 15 días. Ajá. ¿Y qué Porque, contiene o esa menos. tarjetica para que la gente entienda? Es como una tarjeta, vamos a decir, una tipo ID sí. del proyecto con la unidad. ¿Y qué contiene? ¿Qué, vamos a decir, qué tiene? Informaciones ¿Qué información esenciales. esenciales? Tiene. Gracias, Alberto. Generalmente tiene el nombre del fideicomiso, un número código, que es el número que la persona va a referenciar cuando vaya a hacer un depósito a ese fideicomiso, que es el que identifica el depósito que esa persona ha hecho. Tiene el banco, el número de la cuenta en la que se deben hacer los depósitos. Ajá. Esas son como las informaciones básicas que tiene esa tarjeta. Ok, que la persona tiene Sí, que, sí, cuando sí. vaya a hacer un depósito, tiene que acercarse a esa entidad bancaria donde va a hacer el fideicomiso y es con esa tarjeta. Lo puede hacer en cualquier banco donde esté abierta la cuenta, porque los fideicomisos tienen una particularidad. Yo trabajo, pero mis fideicomisos no todos necesariamente tienen que manejarse con el reserva. Ahí voy. Se pueden manejar con el banco que el cliente quiera y se sienta cómodo. Ojo Ok, con espérate. eso. Ahí, Claro. Ahí va. ahí yo quería hacer una pregunta, exacto. Realmente, yo, por ejemplo, si estoy en un proyecto que está desarrollando banco de reservas y yo quiero manejar mi préstamo con otra entidad, Lo puedes se hacer. puede hacer. Sí, sin Una ningún cosa problema. no tiene que ver la otra. Ahora, No. es muy común de que las personas, por ser de la misma familia, opten, ¿verdad? Sí. Vincularse en todo el proceso ya con lo que son la cuenta bancaria, Claro que sí. préstamo y demás. Y, Claro, y me imagino que y tiene por cierto su- beneficio. Y es más fácil, por más rápido. supuesto, para la misma fiduciaria, o sea, yo voy a tratar siempre de que tú te manejes con Claro, supuesto está, claro. pero si de entrada el cliente me dice que no, que se va a manejar con otro banco, pues perfecto. Yo tengo que Ok. respetar eso también. Tú sabes que hay una pregunta o algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Yo sé que hay mucha gente que también. Imagínate, por poner un ejemplo más práctico, que esté Jason, Patricia, que hoy no está con nosotros, y yo, y queramos hacer un fideicomiso de, no sé, de algo. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es nosotros tres irnos personal a la fiduciaria para abrir un fideicomiso? ¿Qué tan exigente o qué tan difícil o tan fácil es el proceso como tal? Eso no es un proceso complicado. En nuestro país está muy establecido cómo se nace el fideicomiso, que como ya habíamos dicho es un contrato. Simplemente es que ustedes se pongan de acuerdo en qué quieren hacer y hay personas que incluso tienen entre ellos un memorándum de entendimiento de cómo quieren que se manejen. Quién va a hacer los pagos, quién está autorizado, quién maneja cuentas, quién se le llevan, a quién se le suministran las informaciones, cómo van a hacer la repartición de beneficios. Eso lo tienen por escrito y simplemente lo presentan a la fiduciaria. Nosotros queremos hacer un fideicomiso con estas especificaciones y la fiduciaria trabaja eso. Lo que más tiempo puede tardarte de un fideicomiso es el registro del mismo. O sea, registrarlo en los organismos correspondientes, De Cámara de en el Comercio y registro demás. mercantil, en la Cámara de Comercio, pero elaborar el ponerte de acuerdo y que la fiduciaria te prepare te estructure un fideicomiso no es algo tan complicado. Una vez se logre el objetivo del fideicomiso, ¿el fideicomiso queda ahí abierto para otra ocasión o automáticamente No. cierra? El fideicomiso cierra. ¿Es difícil el proceso de cierre? ¿Lo tiene que hacer la persona o eso ya la No fiduciaria lo tiene lo que hace? hacer la persona, lo hace la fiduciaria. Ok. Ahí se Lo tiene hace que la ver el tema de los fiduciaria. beneficios, el tema de la parte Sí, fiscal el tema y de todo, todo eso. el Y tema. inmediatamente Es como cerrar una empresa. Ah, ya. Exacto, por eso que eso quiero que tú le expliques, que cada fideicomiso, aunque sea el mismo constructor, No. tiene un RNC independiente, Independiente. y son casos diferentes y son por todos ley diferentes. no se pueden mezclar patrimonio. No es que el constructor viene y me dice, bueno, mira, de este proyecto que yo tengo, cámbiame un dinero para porque ahora yo lo necesito aquí y yo lo tengo en este. No. Eso Ok. no se puede. Otra cosa que te quería decir, Adela, para que la gente, ¿cómo funciona eso el tema de las partidas? De que los proyectos de fideicomiso, tú sabes que se da por partida para yo ir construyendo. O sea, yo te doy Los desembolsos, Los quieres desembolsos, decir. que le llaman partida, o sea, cubicaciones. Ubicaciones. Que yo te doy este dinero para que tú hagas esta parte de que tú hagas el hoyo. Después yo te doy
¿Cómo funciona eso? Si tú nos pudieras ilustrar a nosotros. Generalmente, casi todos los proyectos se manejan por cubicaciones. Lo que pasa es que ahora que nosotros lo estamos viendo, porque te dicen que dependo de la fiduciaria que no me han pagado la cubicación. Sí. Pero casi todos los proyectos se manejan por cubicaciones y los bancos manejan los préstamos por cubicaciones. Un banco te puede aprobar para un proyecto un préstamo de 40 millones, por decirte algo, pero no te lo va a desembolsar 40 millones juntos. Te va a ir desembolsando de acuerdo a cómo tú vayas cubicando. Ok. Entonces, ¿qué es una cubicación que la gente ¿qué son las cubicaciones? Cada avance de obra que va haciendo el desarrollador lo va cubicando, es decir, te va diciendo en base al presupuesto, yo tengo tanto invertido en obra. Porque en inicio, todo proyecto tiene un presupuesto. Sí, claro. Ese presupuesto, en la medida en la que tú lo vas desarrollando, ya tú vas agotando una parte del presupuesto, vamos a decirlo así. Y como tú lo presentas, el desarrollo es por la cubicación. Okay. En base a la cubicación tiene que venir en base al presupuesto que tú me presentaste. Si tú me dijiste que son 30 millones que tú presentaste en una cubicación, ok, esos 30 millones me cubren que yo preparamos el hoyo o pusimos las plateas de tantos edificios y subimos tantos niveles de esos edificios y eso se gastó en varillas, en cemento, que debe estar debidamente registrado. O sea, debe ser informado con su documentación. Y debidamente soportado con las facturas correspondientes. Ok, entonces, eso es muy bueno. Entonces, es bueno también que es bueno saber eso. Y eso me va diciendo el avance de la obra, me dice el porcentaje de avance que lleva una obra. Y eso da también porque mayor confianza. Porque la misma cubicación me dice el porcentaje de avance que lleva esa obra. Ok, perfecto. Alberto. Yo entiendo y creo que es oportuno. Claro, Lo que yo voy a preguntar sobre esto del fideicomiso, que es un tema bastante amplio y extenso. ¿Cómo se gestiona? ¿Cuáles son los puntos y claves que una fiduciaria mayormente tiene en cuenta para tener un manejo de un fideicomiso de manera efectiva y eficiente y eficaz? Ya esto viene, me imagino que a nivel de fiduciaria como tal. Lo primero es qué tipo de fideicomiso estamos manejando. Vamos a hablar del fideicomiso inmobiliario. Bueno, en el fideicomiso inmobiliario tenemos que llevar el control de los pagos de los adquirientes. Ese es uno de los puntos. El desarrollo de la obra, como ya les estaba diciendo, las cubicaciones, qué me cubicó, cómo va el avance, la contabilidad del fideicomiso es importante, la factura registro de las facturas, llevarla, todo lo que puede ser los temas a nivel de impuestos, tenerlos registrados debidamente. Es importante también ver la fecha, los cronogramas de obra que se estén cumpliendo. Los cronogramas de obra son un punto difícil porque pueden afectarse por múltiples razones. Múltiples que están fuera del alcance del desarrollador, muchas veces de fiduciaria. Casos fortuitos puede ser por lluvia, porque hubo una tormenta, vino un huracán. Exacto. O porque no llegó, o porque el cemento donde estaba la persona hubo tema con el materiales. Por cierto, en los cambios y un paréntesis, los cambios de precios de materiales alteran el tema del precio, aunque esté bajo fideicomiso. Por supuesto, sí. Okay. Y el presupuesto también. Háblenos de eso. Muchos de los contratos de promesa de venta, que son la primera vinculación del adquiriente, al proyecto, tienen a veces una cláusula que dice que puede afectar el precio por subida, porque ningún desarrollador ni constructor va a construir un apartamento donde vaya a perder. A perder, exacto. Eso no es... Al fin y al cabo, sigue siendo un negocio. Claro que sí. Lo inmobiliario sigue siendo un negocio. Mire, algo muy importante que yo creo que usted le aclara a la gente, de que cuando se hace un proyecto inmobiliario, un fideicomiso, también está contempladas las comisiones. ¿Verdad? Sí, entonces, sí. Eso está dentro del presupuesto. Eso está dentro del presupuesto. Está dentro del presupuesto. Mucha gente cree que la constructora se quedó con mi dinero. Yo que explica a la gente... Imagínense que todo está perfecto, el punto de equilibrio se logró.
todo está perfecto, la constructora mandó a tiempo, vamos a decir, si firmaron hoy, mañana mandaron la documentación pertinente para el fideicomiso. Por lo regular, ¿en qué tiempo o sea, esa comisión sale y de qué forma es que se hace para que sea pagado de manera efectiva? Va a depender mucho del manejo que se le esté dando al flujo de caja del proyecto. Ok. Me explico, el que hizo su trabajo tiene su derecho a que se lo paguen. Claro que sí. Yo soy, vamos a decir que partidaria de eso. Usted hizo su trabajo, tiene su derecho a que le paguen. Esa comisión debe facturarse. Es un elemento importante, emitir la factura. Okay. Se registra esa factura y se procede con el pago. Las facturas que estén en el fideicomiso, pero a veces hay acuerdos, y por eso te decía que depende, hay acuerdos de que la comisión, por ejemplo, yo he visto muchos acuerdos que se pagan la comisión por parte. Sí, al inicio 50. yo te voy a dar el 50% y lo otro te lo doy cuando ya salde el cliente, por decirte algo. Uh-huh. Porque hay una parte que a veces no se contempla. Vendiste el apartamento y hay una comisión por eso, perfecto. Pero si esa persona se retira del proyecto, si no califica para un préstamo, si no llega a comprar la vivienda al final. Entonces ahí tiene que salirse el fideicomiso. ¿Quién paga la comisión? No, porque me imagino que en el contrato debe haber unas cláusulas en el cual de penalidades. A veces, a veces no la hay. Por eso te traigo el... Ok, entonces ahí yo quería hablar algo, un punto, de las personas que se quieren salir del fideicomiso por X o Y razón de que, por una situación de que no pueden con el préstamo, o porque sencillamente el proyecto no le gusta. El tiempo de duración, cómo es ese proceso para desvincularse, si eso se toma mucho tiempo y por qué la gente tiene que entender por qué se dura tanto para devolverle su dinero, porque la gente cree, me están robando. No, porque que eso es una figura, sí. Eso es un procedimiento, una estructura en el cual como tú te tomaste mucho tiempo para depurarte y vincularte, así como desvincularte y dar el dinero, es, vamos a decir, una salida de un dinero que no estaba previsto dentro del fideicomiso. Entonces yo creo que le explique a la gente cómo funciona eso. Como te decía, con el flujo de caja, eso también tiene mucho que ver porque hay un momento perfecto, yo lo entiendo, la gente no quiere seguir en el fideicomiso y se quiere desvincular. Chévere, pero hay cláusulas a veces dentro del mismo contrato que dicen que se te va a devolver el dinero una vez se venda nuevamente la vivienda. Eso existe. Sí, eso existe. Es cierto. Y ustedes que están en el mundo inmobiliario lo han visto. Sí. Y eso tiene su razón de ser. Tú me diste un dinero con el que yo estoy avanzando algo y de repente no tengo tu dinero en líquido dentro de una cuenta. O sí, puedo tenerlo en un momento determinado y te lo devuelvo, perfecto. Pero no siempre ese dinero está en líquido en una cuenta. Puede estar invertido en el mismo proyecto. Ok. Que incluso, disculpe que le interrumpa, yo he tenido casos, Alberto y Adela, de que gente que se han tenido que retirar, yo busco un tercero, entro a la acción, lo depuran y el dinero de esa persona lo dejan en el fideicomiso, o sea, hacen un intercambio de dinero, o sea, esa persona toma el dinero de la otra persona, ¿verdad? Y ese dinero que va a poner la persona, entonces se lo da al tercero, pero debe firmar lo que es un desistimiento, de que están desistiendo de la compra. Exacto. Ese desistimiento no es de que yo te dije que ya yo no voy a comprar ahí, no, porque usted firmó un contrato. Exacto. Luego. Entonces debe ser también por un documento legal. No, y me imagino que también eso es una forma inteligente de que la persona que en principio entró al fideicomiso pueda, vamos a decirlo así, pueda ver de manera rápida ese dinero, porque tal vez puede que ese sea uno de los procesos por el cual la paga de la devolución tarde, no tanto por la desvinculación, sino me imagino que para cumplir una cuota de una persona o de una unidad que estuvo vendida y ya no lo está. No sé si eso tenga que afectar o no en el proceso de la devolución de esa persona. En ese caso que Jason plantea. Sí, es que vuelvo en principio, todo va a depender mucho de las condiciones que tenía ese fideicomiso. Yo quiero resaltar un punto y es que cada fideicomiso es un traje a la medida. Okay. Ningún proyecto es igual a otro. Es bueno saber eso. Han trabajado en varios proyectos, yo me imagino, y tienen experiencia ya
con varios desarrollos inmobiliarios. O todo el que nos está escuchando, pues, o muchas de las personas que nos están escuchando pueden tener diferentes experiencias en proyectos inmobiliarios y ningún proyecto es igual a otro. Eso es cierto. Así sea el mismo constructor que lo haga, así sea el mismo equipo, ninguno es igual a otro. Al otro. O hubo algo en el terreno diferente, o hubo algo en el desarrollo inmobiliario diferente. Hasta en la forma de pago, en la forma del punto de pago, en equilibrio. las ventas, que uno se vendió más rápido, otro más lento, que el Esos son préstamo con uno salió mucho más rápido que con el otro. Son aristas Sí, que van siempre variando. En los Sí. proyectos inmobiliarios, sobre todo, influyen muchas cosas. Sí. Y ninguno igual al otro, como les decía. Por eso también te puedo decir que en este mismo tenor, los flujos de caja no son iguales, el desarrollo de la obra no es igual, el avance que tenga la obra no es igual. Ahora, una de las cosas sí tienen que tener en cuenta es que si la gente se retira con el fideicomiso, se le va a devolver su dinero. Claro. Que es la garantía de la Su seguridad dinero le será jurídica que devuelto. tiene. Tú sabes que yo quería salirme un poco fuera de lo que es el sector inmobiliario Ok. y hacerle unas preguntas en base al fideicomiso, pero un poco más amplia. Desde su punto de vista y de su experiencia, ¿cuál usted entiende que serían los fideicomisos que a usted tal vez le gustaría ver que se desarrollaran o tomaran más fuerza En nuestro país? En nuestro país, fuera de lo que es el sector inmobiliario? Están los fideicomisos, ¿qué te digo? Porque es que son tantos. Mira, el fideicomiso de... Diga 3, por lo menos, 3. El fideicomiso de garantía, Ok. donde tú puedas hacer, que la garantía te la puede emitir la fiduciaria, sin tú tener que hacer tantos registros como hay que hacer ahora para hacer una garantía. Una garantía. Muy buen punto. Muy buen punto. Por decirte un Uno. tipo de fideicomiso que puede ser... Y le vendría bien al sistema económico del país realmente. Yo creo que sí. Sí, claro, porque cuando existe confianza, las cosas, los negocios fluyen. Exacto. ¿Qué otro tipo? Están, ¿qué te digo? Los fideicomisos de desarrollo que sean, por ejemplo, suponte que en un pueblo se asocian un grupo de personas Importante. para mejorar Las condiciones, las condiciones de de ese pueblo. Sí, muy bien. Que pueden incluso crear un fideicomiso, un grupo de asociaciones, Sí. que se puede crear un fideicomiso y mejorar condiciones. Eso se puede hacer y es de todos. No es verdad. específicamente, hay Es cosas verdad. que no hay que esperar, por ejemplo, que sean iniciativas del gobierno solamente, que puede hacerla Es una la buena persona de la solución. ciudad también. Sí. Es una buena solución. Y se pueden hacer a través de un fideicomiso. Que incluso muchos de los peajes de aquí, hay mucha gente no sabe que es bajo un fideicomiso. Sí, Claro. El del fideicomiso Coral. RD Vial. Esa, Todo. RD Vial. Tú buscas cuando tú a veces Todo. el que paga por la Todos. aplicación El fideicomiso, que pide comprobante fiscal, ve que cuando te mandan un correo te dice el fideicomiso RD Vial, RNC tal. Sí, eso se Sí, maneja por Mucha gente no fideicomiso. sabe que Sí. es con fideicomiso que se Así maneja es. eso. Y de hecho, muchos de Ese los fue el primer fideicomiso público. públicos, de Público. hecho, ahora vamos a aprovechar, ya que tú hablas del sector público, Pedernales, me parece, el desarrollo desarrollo. de Pedernales, eso es bajo fideicomiso. Sí. El de Miche, yo creo que también, no sé si no estoy muy seguro, se llama el de Miches. Promiche, no estoy muy seguro. No. Pero el de Pedernales, el de principalmente. Punta Pedernales, Vergatín también en Puerto Plata, Sí. que eso lo está anunciando el gobierno, también es bajo fideicomiso. En la mayor parte de obras de desarrollo del tránsito que tiene este gobierno, entiéndese el monorriel, la extensión del metro. Fitran. Exacto, se creó el Fitran, que muchos le dicen el Intransito por ahí, que es para manejar justamente ese tipo de proyectos. Sí. Férico y demás, sí. Sí, así es. ¿Cuáles son los retos y desafíos que representa el sistema dominicano de fideicomiso? ¿Cómo usted nos posiciona en base a pesar del poco tiempo que tiene el país versus a otros países de la región? Mira, el fideicomiso ha desarrollado mucho el sector inmobiliario, sobre todo en el sector inmobiliario de bajo costo. Se han desarrollado mucho
en ese sentido, pero yo siento que todavía el fideicomiso tiene el reto de que sea más conocido, de dar a conocer más la figura. Yo siento lo mismo. De eso mismo que ustedes preguntaban, de desarrollar otros tipos de fideicomisos que puedan generar. Siento que todavía falta mucho por descubrir de la figura, porque es una figura muy flexible que puede usarse para muchas cosas y todavía la tenemos como encasillada. Sí, claro, como que la tenemos solo dentro del fideicomiso inmobiliario. Y perdóname que hago un paréntesis y entiéndame, lo que pasa es que cuando uno tiene este tipo de personas... Claro, hay que sacar provecho. Tantas cosas, a uno le van llegando un sinnúmero de dudas y de preguntas. Pero países como Panamá, muy similar a nosotros, ellos potencializan mucho el tema del patrimonio familiar a través de fideicomiso. Que eso le queríamos preguntar, el tema de la funcionalidad y que tanto beneficioso es. En México desarrollaron mucho el turismo a través de fideicomiso. También, sí. Sí, no, te digo que hay cosas que tú dices, para eso se usa fideicomiso. Sí. Por eso yo me quedé, porque yo sé que aquí, estamos descubriéndolo y el sector inmobiliario se ha adueñado de eso. Es una figura relativamente nueva, vamos a decir. Aunque es de 189.11, la gente lo ha entendido poco a poco. Aquí es una figura nueva. Sí, es nueva. Tenemos que decir. Porque en inicio era un poco complejo porque fue ir abriendo. Los primeros años fueron para abrir camino. Crear el funcionamiento, que los organismos reguladores también entendieran por dónde era que nos íbamos a ir, vamos a decirlo así. Por ejemplo, al principio era ver lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Ir creando. Ya estamos en la etapa de que está creado el camino. Ahora lo que nos falta es desarrollarlo más. Y déjame decirte algo. Yo esto es una reflexión personal. Yo no culpo el hecho de que en materia inmobiliaria haya sido la fuente donde más se ha utilizado eso. Yo entiendo que el fideicomiso aquí ha tomado fuerza dependiendo la magnitud y la necesidad de que tiene una sociedad. Exacto. Ese era uno de los sectores más vulnerables, que mayor desconfianza traía y que todavía trae, pero que nada que ver a como eran 10 años atrás. Y entiendo de que para llevar el desarrollo, la confianza no solamente del turismo de sol y playa, sino de inversión y otro tipo de turismo más, agarran esta figura como una forma de garantía. Ha funcionado, sigue funcionando, y creo que en ese mismo orden seguirán explorando otras áreas en las cuales también puedan implementarse, y por eso es bueno uno tocar esos temas. Y hablaba de lo del sector público, que lo ha estado utilizando bastante con los desarrollos. Y otro caso, por ejemplo, Panamá, te digo que me impresionó mucho que yo maneje el tema de los patrimonios familiares. Sí, a través de fideicomiso. Y yo sé que debe de haber muchísimos otros fideicomisos que creo que también en materia cultural y deportiva se utiliza mucho el fideicomiso. Nosotros existe también la figura del fideicomiso filantrópico. El fideicomiso cultural y filantrópico. ¿Se ha implementado aquí? Sí, nosotros tenemos fideicomiso cultural y filantrópico. Sí. ¿Principalmente en qué? Por poner un ejemplo práctico así para que la gente... Tiene un programa de emprendimiento y de apoyo a emprendedores y a través de un fideicomiso. Excelente. Excelente. Un programa muy chulo. ¿Qué recomendaciones tú le puedes dar a una persona o a una persona que quiere crear un fideicomiso? Que para que sea de manera fácil y ¿qué recomendaciones el ABC para una persona que quiere un fideicomiso para que no fracasen en el intento? Lo primero es que esa persona tiene que tener su diseño de qué es lo que quiere hacer. Diseño no me refiero a un diseño como tal, arquitectónico, pero sí en su cabeza bien claro qué es lo que quiere hacer. Lo segundo es acercarse a una fiduciaria con lo que quiere hacer. A nosotros, claro, está fiduciaria. No valga la cuña. Lo tercero es que se deje asesorar para la estructuración de ese fideicomiso, para lograr eso que ellos quieren,
a través de esa fiduciaria. Okay. No es complicado, los fideicomisos no son complicados. No le va a salir más caro porque lo haga con una fiduciaria. Porque esa es otra cosa que la gente a veces piensa, claro, de que no, es que eso me va a salir mucho más caro. No le va a salir más caro por hacerlo con otra fiduciaria y puede tener muchas ventajas en el proceso. Ok, ¿y cuáles son los errores más comunes que comete una persona creando un fideicomiso que usted ha visto? O sea, que tú dices, mira, cometiste errores, por eso se tardó más para crearse. Los errores más comunes. Mira, el fideicomiso tiene una figura que es con relación al terreno, que puede ser aportado el terreno, que es el fideicomitente aportante, pasa a ser el dueño del terreno, pasa a ser parte del fideicomiso. Y muchas personas entienden que esto es automático, que sí se va a dar, y tienen un aportante. Luego en el proceso ese aportante te dice que no, o no tienen el negocio todavía con el del terreno hecho, y van a constituir el fideicomiso. Luego ese fideicomiso hay que cambiarlo. No quiere decir que no se haga. Si tú encontraste otro terreno donde hacerlo, pues simplemente hay que hacer un cambio del terreno a través de una adenda al contrato de fideicomiso, pero te tarda más tiempo. Okay. Eso es una de las cosas que pueden tardar en desarrollar el fideicomiso, o no tener todas las documentaciones a tiempo. La documentación de tu empresa, tenerlas al día. Al día. Porque muchas veces no la tienen lista, la documentación de la empresa. Si es una empresa, tiene que haber un acta de asamblea que autorice la creación de ese fideicomiso. O que autorice quién lo va a crear. Que la gente no sabe que la asamblea tiene que autorizar ese proceso. Que tiene que autorizar ese proceso. Eso tiene que pasar por Cámara de Comercio y todo lo demás. Exacto. Entonces, bueno, yo realmente estoy súper complacido. A mí me faltan 2 preguntas por hacer para romper el hielo, que eso ya a nivel personal de ella, que quería, antes que tú cierres, saber qué le motivó la figura del fideicomiso. O sea, y también ahí, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que usted ha vivido en el fideicomiso? Buena pregunta. ¿Por qué? O sea, usted se enamoró de ese fideicomiso. ¿Por qué? O sea, ¿qué le llama la atención de ese tipo de concepto? Yo te podría decir que fue un atrevimiento de mi parte entrar en esta de la figura del fideicomiso. Pero así es la vida. Era también muy inicial en el país. Casi nadie conocía sobre fideicomiso. Tuvo visión. Pero me involucré y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y una de las cosas que más satisfacciones me dan son los proyectos de bajo costo. Y un tema del que no hemos hablado, el bono ITEVIS. Por favor, adelante. Cuando una gente te llama y te dice y tú le puedes decir que ese bono está aprobado y que y que van a tener su eso es, ay Dios, yo me imagino. No, yo no me imagino. He tenido las expresiones, lo que cuentan. Hay una experiencia que siempre me ha gustado, y es una llamada de esta, y que la joven llamaba para darle seguimiento a su bono. Yo le dije que estaba aprobado y ella lloró porque era la primera persona en su familia que iba a tener una casa. Wow. Wow. Que por lo regular, yo le explico a la gente, a los clientes, que el bono va entre un 8 a un 10%. O sea, no el bono ITEVIS, sino el bono que lo aplican mayormente al capital del préstamo, va entre un 8 a un 10. Todo depende del monto. Ese puede ser otro tema, sí, el bono, pero sabes, porque ese es un tema largo. Lo primero es que el bono debería ser al inicial, pero eso tarda un tiempo y no siempre se logra. No, ese es bueno otro tema, hablarlo. Y eso es bueno, te digo, eso es otro tema episodio. aparte. Sí, porque es bastante largo, pero yo sé que es gratificante vivir esa experiencia. Mucha gente se siente muy contenta. El desarrollo de un proyecto es también muy interesante. Sí. Uno verlo. Es como un bebé cuando va creciendo.
Tú verte con el desarrollador desde que es un plano, desde que te dicen un terreno, mira, en este terreno que yo Que lo voy a monte y hacer. culebra. Que se hace todo, que se cree el Y RNC y después todo. tú ir y verlo creciendo, y después tú ir y ver un apartamento hecho, ya. No, y Y ya, después tú ya ves cuando ya todo el modelo, mundo y está después tú mudado. ves Todo el mundo está gente mudado, mudado. la garita de seguridad y todo. El flujo de personas, Y- la familia viviendo el día a día. Tú ver Sí, una empresa que está en una situación y después sale a camino con un préstamo y los flujos futuros que tú manejas. Eso es gratificante. Y tú ver el banco que le cambia la clasificación. Eso Eso es gratificante. Entonces, una de las cosas que me llama la atención del fideicomiso es que yo le decía a ustedes en un momento que el fideicomiso ninguno es igual al otro. Entonces, los días en una fiduciaria nunca son iguales. Siempre, cada día tiene su propio reto. Qué bueno. Vaya. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias, Adela, por de verdad. aceptar, Gracias a esta entrevista en Republic Podcast de un tema que ha sido tan pedido por tantas personas. No sé, esta es su casa, las puertas están abiertas por si en un futuro usted quiere volver a hacer otro tema aquí, nosotros con gusto lo vamos a recibir. Gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a ustedes, ¿verdad?, por darnos seguimiento y darnos el apoyo que nos dan. Síganse ahí dando cita con otros episodios súper interesantes que también tenemos en nuestro canal. Para mí es un placer de verdad tenerla Muchas usted por gracias. aquí. Esperamos verla ver muy pronto. Esto es Gracias a Republic ustedes. Vamos a Podcast. despedirla. Ya ustedes saben. Gracias.